Una historia real. Los Juegos Olímpicos tienen sus raíces en la antigua Grecia, donde surgieron en el siglo VIII a.C. en la ciudad-estado de Olimpia, situada en la región de Elide, en el oeste del Peloponeso. Los primeros registros escritos de los Juegos Olímpicos datan del año 776 a.C., aunque es probable que las competiciones se llevaran a cabo durante varios años antes de esta fecha. Este evento no solo era una competencia atlética, sino también una festividad religiosa en honor a Zeus, el principal dios del panteón griego. Las competiciones se celebraban cada 4 años, un periodo conocido como una olimpiada, que llegó a convertirse en una unidad de medida para la cronología griega. El origen de los Juegos está envuelto en leyendas y mitos. Una de las historias más conocidas cuenta que los Juegos fueron fundados por Heracles, Hércules, en agradecimiento a Zeus, después de completar sus famosos trabajos. Aunque la veracidad de estas historias es incierta, reflejan la importancia religiosa y cultural de los Juegos en la antigua Grecia. Los eventos de los Juegos Olímpicos antiguos eran variados. El más antiguo y emblemático era la carrera a pie, conocida como el stad, que consistía en una carrera de unos 192 metros, equivalente a la longitud del estadio en Olimpia. Otros eventos incluyeron el drams, una carrera de 2 estadios, y el dolichos, una carrera de larga distancia. Además de las carreras, el programa olímpico incluía competiciones de lucha, pale, boxeo, pigme, el pentatlón, que combinaba carrera, salto de longitud, lanzamiento de disco, lanzamiento de jabalina y lucha, y la carrera de carros, cuadrigas. Los atletas competían desnudos y se les premiaba con una corona de olivo, un símbolo de honor y triunfo. Los Juegos no solo eran una celebración del atletismo, sino también una oportunidad para que los griegos se reunieran y compartieran una experiencia común. La tregua olímpica garantizaba que los conflictos y las guerras se suspendieran durante el evento, permitiendo que los atletas y los espectadores pudieran asistir en paz. Esta tregua reflejaba el valor que los griegos atribuían a los Juegos como un momento de unidad y reconciliación. A lo largo de los siglos, los Juegos Olímpicos crecieron en tamaño y complejidad. Sin embargo, con la expansión del Imperio Romano, la influencia griega comenzó a decaer. En el siglo IV después de Cristo, con la adopción del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano bajo el emperador Teodosio, y los Juegos Olímpicos fueron considerados como una práctica pagana. En el año 393 después de Cristo, se decretó su prohibición, marcando el fin de una era. El sitio de Olimpia fue eventualmente abandonado, y el conocimiento de los Juegos se perdió en gran medida durante siglos. El interés en revivir los Juegos Olímpicos no surgió de inmediato, pero en el siglo XIX, la idea comenzó a cobrar fuerza. El barón Pierre de Coubertin, un educador y pedagogo francés, desempeñó un papel crucial en la restauración de los Juegos Olímpicos. Coubertin estaba convencido de que el deporte podía ser una herramienta poderosa para la educación y la paz. En 1894, organizó un congreso en París en el que se decidió restablecer los Juegos Olímpicos. Se fundó el Comité Olímpico Internacional, COI, con Coubertin como su primer presidente. La primera edición de los Juegos Olímpicos modernos se celebró en 1896 en Atenas, Grecia, como un homenaje a la antigua tradición. Los Juegos Olímpicos de Atenas 1896 marcaron un hito en la historia del deporte. Contaron con la participación de 13 países y aproximadamente 280 atletas que compitieron en 43 eventos. Entre los deportes incluidos estaban el atletismo, la natación, el ciclismo, la esgrima, la lucha, la gimnasia, y el tenis. Este primer evento moderno fue un éxito, pero aún era modesto en comparación con los Juegos posteriores. La competencia en disciplinas como el levantamiento de pesas y el tiro con arco también reflejaba el espíritu de la época. El éxito de los Juegos Olímpicos de Atenas llevó a la expansión del evento en las décadas siguientes. Los Juegos Olímpicos de 1900 en París fueron los primeros en permitir la participación de mujeres, aunque solo en deportes como el tenis y el golf. En los Juegos Olímpicos de 1904 en St. Louis, Estados Unidos, se introdujeron deportes como el béisbol y el remo, aunque la participación internacional fue limitada debido a la lejanía geográfica. A medida que los Juegos Olímpicos crecieron en popularidad, también comenzaron a enfrentar desafíos.
Los Juegos Olímpicos de 1936 en Berlín se convirtieron en un importante evento de propaganda para el régimen nazi de Adolf Hitler, que buscaba utilizar el evento para promover su ideología de superioridad racias. Sin embargo, el atleta afroamericano Jesse Owens desafió las afirmaciones de superioridad racias del régimen al ganar 4 medallas de oro en atletismo. La actuación de Owens en Berlín se convirtió en un símbolo de la resistencia contra la opresión y el racismo. La Segunda Guerra Mundial interrumpió los Juegos Olímpicos, con los eventos de 1940 en Tokio y 1944 en Londres cancelados debido a la guerra. Sin embargo, los Juegos Olímpicos de 1948 en Londres, conocidos como los Juegos de la Victoria, marcaron el regreso de los Juegos después de la guerra. A pesar de la austeridad y las dificultades económicas de la posguerra, los Juegos de Londres demostraron el poder del deporte para unir a las naciones en tiempos difíciles. Esta edición de los Juegos fue notable por la participación de países que no habían competido anteriormente y por el regreso del espíritu olímpico después de una pausa prolongada. La década de 1960 vio la llegada de los Juegos Olímpicos a un público más amplio, gracias a la expansión de la televisión. Los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma fueron los primeros en ser transmitidos en televisión a nivel mundial, lo que permitió que una audiencia global viera las competiciones en vivo. Los Juegos Olímpicos de 1964 en Tokio fueron los primeros en celebrarse en Asia, marcando un paso importante hacia la inclusión global en el evento. Los Juegos de 1980 en Moscú y 1984 en Los Ángeles reflejaron las tensiones de la Guerra Fría, con boicots por parte de varios países en protesta por cuestiones políticas. En 1992, los Juegos Olímpicos se celebraron en Barcelona, marcando una transformación significativa en el evento. La inclusión de deportes profesionales, como el baloncesto, y la introducción de nuevas disciplinas reflejaron un cambio en el enfoque de los Juegos hacia una mayor apertura y modernización. Esta edición también fue un punto de inflexión en la forma en que los Juegos se organizaban y promocionaban, con un énfasis en la participación global y la inclusión de una variedad de deportes y disciplinas. A lo largo del siglo XXI, los Juegos Olímpicos han continuado evolucionando para adaptarse a los tiempos modernos. Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebraron en 2021 debido a la pandemia de COVID-19, introdujeron deportes como el surf y el skateboarding, reflejando las tendencias culturales contemporáneas. La inclusión de estos deportes y la adaptación a las nuevas tecnologías han sido parte de un esfuerzo continuo por mantener el atractivo y la relevancia de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, en tiempos recientes, los Juegos Olímpicos también han enfrentado críticas y desafíos. Las preocupaciones sobre el impacto ambiental de las infraestructuras olímpicas, los costos asociados con la organización de los Juegos, y la sostenibilidad a largo plazo del evento han llevado a un debate sobre el futuro de los Juegos Olímpicos. La búsqueda de soluciones para abordar estos problemas, mientras se mantiene el espíritu de unidad y competencia, será crucial para el éxito de los Juegos en las décadas venideras. A pesar de estos desafíos, los Juegos Olímpicos siguen siendo un testimonio del espíritu humano y de la capacidad de la humanidad para superar obstáculos. Desde sus humildes comienzos en la antigua Grecia hasta su posición actual como uno de los eventos deportivos más importantes y esperados del mundo, los Juegos Olímpicos han demostrado una capacidad notable para adaptarse y evolucionar. Su legado continúa influyendo en el deporte y en la cultura global, y su esencia sigue siendo la celebración de la excelencia atlética, la competencia leal, y el ideal de unidad global. La historia de los Juegos Olímpicos es, en última instancia, una historia de perseverancia, de sueños compartidos y de un deseo común de superación. Cada edición de los Juegos refleja un capítulo único en esta larga y rica historia, y a medida que avanzamos hacia el futuro, los Juegos Olímpicos seguirán siendo un símbolo de la aspiración humana y del poder del deporte para unir a las personas en una celebración de talento, esfuerzo y espíritu.